Bueno, señores, es momento de hablar de salud y un tema que está muy en boga es el Zika, pero ¿por qué no? Hay que decir que estamos en un tiempo epidemiológico, por lo que el dengue y la chikungunya también están sobre el tapete, pero sobre todo con el Zika y con la chikungunya hay mucho que aprender en la República Dominicana. Y tenemos con nosotros a la doctora Argelia Ibar Muñoz. Ella es médico patóloga investigadora con un PhD en ciencias y es directora del Laboratorio de Patología Molecular Medipad. Actualmente tiene fondos de el Ministerio de Educación Superior para trabajar e investigar sobre dos casos que a nosotros nos interesan muchísimo, que es sobre la chikungunya y sobre el Zika, sus efectos en la población local. Muchísimas gracias por estar aquí. Imagino que no tiene muchos elementos todavía sobre el Zika, pero sí sobre la chikungunya, así que vamos a comenzar hablando sobre esta enfermedad. ¿Qué se ha podido recoger? Buenos días antes que nada y gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en este programa. Sí, nosotros lamentablemente, cuando esta investigación recibió sus fondos, que originariamente era para chikungunya, estaba pasando el periodo epidemiológico de el brote grande. Ya es endémico y aparecen casos aislados. Nosotros pudimos recoger algunos casos de chikungunya, pudimos secuenciar el virus. Por ende podemos ya saber de dónde viene. Tú sabes que los virus se originan en una región, sobre todo en África, y cuando salen de esa región, cogen para Asia, el virus cambia, muta, para adaptarse al vector, al nuevo ambiente y a la genética del huésped. ¿Desde dónde viene el que nosotros tenemos aquí asiático, en nuestro país? Asiático, igual que el dengue. Nuestro virus es el mismo que se ha expandido por África, del mismo árbol filogenético en todas las Antillas y en América. Entonces, dependiendo de esas regiones, porque es un mecanismo de interacción que tiene el virus con el huésped, nosotros tenemos constituciones genéticas diferentes que los asiáticos y que los africanos. Entonces, o se intensifican las manifestaciones, o cambian, o surgen nuevas manifestaciones. Y dentro de chikungunya lo que más hemos estudiado es el periodo crónico de las manifestaciones artríticas y del daño que hace la chikungunya a las articulaciones. ¿Qué se logró identificar ahí? Bueno, se había propuesto, muchos investigadores habían propuesto que chikungunya se alojaba en los tejidos y que por ende habían lo que se llaman reservas virales, como ocurre por ejemplo con el herpes, la culebrilla, el herpes labial, que el virus se queda en el organismo y se reactiva cada cierto tiempo. Hasta ahora yo no he tenido la oportunidad de identificar santuarios virales en los tejidos que hemos estudiado, pero sí tenemos datos muy interesantes en relación al sistema inmunológico per se de los pacientes que han sido afectados grandemente sus articulaciones, por lo que le quedan esos dolores artríticos crónicos. ¿Cuál es el mecanismo inmunológico que lo produce y su vínculo con los grupos sanguíneos y algunos grupos genéticos? Eso quiere decir, por ejemplo, que una persona de un grupo sanguíneo determinado puede ser pasible a que los efectos duren por mucho más tiempo. Eso para traducirlo a la gente que nos está viendo. Exacto. Y que tal vez no entiende. Esas han sido propuestas que han hecho los investigadores, que tiene que ver, ahora bien, tenemos que decir que todavía nosotros somos un gran laboratorio, los humanos, de investigación, y se hacen propuestas y se postulan tesis, eso hay que demostrarlo, porque una de las características pudiera ser que en nuestra población predomine mucho un grupo sanguíneo, bueno, y que sean vínculos epidemiológicos que después no se puedan demostrar, pero mientras tanto, eso está dentro de los puntos de mi tesis. Cuando se hablan de grupos sanguíneos, me llega a la cabeza uno de los que encuentro que son más comunes, que es A positivo. El O es el más común y el A también es. Y cuando hayan identificado el virus de una manera más agresiva, ¿en qué grupo sanguíneo la han identificado?
Se han identificado las formas más agresivas en los grupos B. ¿Hay alguna situación por la que entiendan que se puede dar? ¿Han avanzado en ese sentido? Bueno, no hay ninguna explicación específica. Yo tengo algunas sospechas inmunológicas, porque tú sabes que en el organismo se da lo que se llama el mimetismo inmunológico. O sea, cuando una cosa se parece a la otra, puede ser que los anticuerpos que elaboren las personas del grupo B tengan algún cruce con los elaborados contra la chikungunya y eso le haga daño a los propios tejidos. Pero en relación a eso habría que seguir investigaciones más verticales, porque ahora lamentablemente en nuestro país nosotros no contamos con los recursos adecuados para poder ahondar tanto, pero sí tenemos que tener nuestro propio registro. En cada época epidemiológica debiéramos de tipificar el dengue, debiéramos de saber cuáles son los serotipos que andan circulando y debiéramos de saber cómo es la interacción del dengue con el grupo genético dominicano, porque eso tiene que ver, no es solamente lo que se ha dicho, que es culpa de los médicos, que no hacen los diagnósticos, que es salud pública, no. En países como México, donde en una epidemia que se enferman millones de personas, mueren 1 y 2, y eso origina investigaciones, y se han visto un mismo paciente infectado con los 4 serotipos al mismo momento, y eso es fatal. Usted habló, déjeme terminar ese tema para volver sobre ese que usted dice, porque me parece bastante interesante. Pero esas personas que se quedan todo el tiempo con esa artritis reumatoide, que usted dice que es crónica, ¿por cuánto tiempo permanece? Porque inicialmente había dicho que los efectos de la chikungunya pueden ser a mediano plazo, más no a largo plazo, sí, como hemos visto aquí, que hay personas que incluso han durado muchísimo más tiempo del que se supone que debe durar y continúan todavía con los problemas de artritis reumatoide. Artritis, vamos a decir, porque la artritis reumatoide es un tipo muy específico. No, eso es verdad. Pero hay cientos de tipos de artritis, que es inflamación de la articulación. Estos pacientes con artritis, que pudiera llamarse del tipo reumatoide si queremos, se hacen crónicos. ¿Por qué se hacen crónicos? Porque una vez iniciado el estímulo inflamatorio y despertados unos mecanismos inmunológicos en las articulaciones, que no es el objetivo de nuestra visita aquí porque es un poquito complicado, eso persiste. O sea, ya se despertó, y es como cuando tú enciendes el vehículo del carro, ya tú no necesitas la batería, ni la ignición. El carro está encendido y tú sigues corriendo. Para volverlo a necesitar tienes que apagarlo. Es lo que se llama el efecto dominó también. Y con relación a las investigaciones que se deben hacer, yo sé que me estoy saliendo muchísimo del tema, pero es muy interesante lo que nos ha dicho de la necesidad de identificar cuáles son los serotipos que están circulando de una enfermedad a otra. En nuestro país el dengue es endémico, tenemos una grave situación que se da año tras año. Desde su punto de vista como patóloga, ¿pudiera haber mutado tal vez el virus del dengue aquí en nuestro país? Y no nos hemos... Nosotros hicimos una investigación, también recibimos los fondos del ministerio y apoyado por la Universidad Tecnológica de Santiago, que somos parte del equipo de trabajo, donde recuerda que en el año 2012 murieron casi una población muy similar a la que ocurrió en esta recién pasada temporada. Y nosotros identificamos que en aquellos puntos donde más muerte había, como fueron Moca y en algunas regiones del sur, andaban los 4 serotipos circulando. Descubrimos que el dengue que estaba circulando en ese momento lo secuenciamos y era el de origen asiático, el mismo que provocó las muertes cuando hubo muchas muertes en Cuba, cuando hubo muchas muertes en Colombia, que era una de las cepas más agresivas. Pero nosotros tenemos que saber que el dengue tiene una actividad de mutación de cada 6 o 7 años para hacerse más viable con el huésped. Y siempre recordar que en una segunda hay
diferentes serotipos, y en una segunda infección el paciente puede tener una respuesta mucho más agresiva, porque a veces en la primera infección el paciente ni sabe que tuvo dengue, porque es el mecanismo inmunológico que despierta una reinfección, lo que le hace daño al paciente. Entonces, en los países donde hay dengue endémico como el nuestro, en cada temporada se hacen estudios epidemiológicos moleculares para ver cuál es el serotipo que anda circulando y si ha habido alguna mutación que lo pueda tornar más susceptible a reproducirse en el vector. El año pasado, ¿fue la cepa asiática la que nos afectó? No sabemos porque no se hizo la investigación. Por lo menos en mi caso yo no hice estudio de dengue, y si algún grupo de investigadores lo estaba haciendo, no he tenido acceso a esa información, o se me ha pasado por alto, y realmente no he tenido noticia de cuál era el serotipo circulando. Con relación al Zika, que es ahora lo que está afectando a la población local, ¿desde dónde comienza la investigación? Un poco para que la gente tenga una idea de qué involucra este proceso. Ok. Bueno, el Zika es un virus de adquisición muy reciente para el humano. Por primera vez fue descubierto en el 1947 en un mono. Después de ahí el virus comenzó a adaptarse para ser transmitido por vectores que afectaban humanos, y es en el 2007 donde ocurre la primera epidemia. Y en esa época el 84% de la población de Micronesia fue afectada por el Zika. En la medida de que el virus, se ha visto que el virus del Zika tiene una actividad mucho más rápida que la del dengue. Muta cada 2 años. Por lo que a mí no me extrañaría que dentro de poco nosotros tuviéramos varios serotipos, como ocurre en el dengue. Entonces la población tiene que dejarse de estar diciendo que ha sido un virus creado por el hombre. No, los virus se adaptan. Lamentablemente en este momento no hay muchos estudios, pero a diario está saliendo información. ¿Con qué se está vinculando el Zika? Se están tratando de estandarizar pruebas, porque existen pruebas, y de hecho ya el mismo CDC, el Centro de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que es el que pone las reglas para todos nosotros, porque nosotros no tenemos esos centros de estudio, ya ha elaborado un protocolo para hacer pruebas, sobre todo en mujeres embarazadas, por sus vínculos que tiene con la microcefalia. Pero en el momento no existe en el mercado una prueba estandarizada científicamente y regulada por la FDA para el Zika, por lo que eso requiere varios niveles. Entonces, nosotros no estamos autorizados a decir, esa paciente dio positiva para el Zika, sino esa paciente dio positiva para una prueba que yo le hice por el Zika y es sospechosa de que tenga el virus. Okay. Ya para finalizar, porque no tenemos más tiempo, ¿cuándo pudiera haber resultados que nos permitan tomar una decisión con respecto a esa enfermedad en el aspecto médico? Bueno, nosotros no podemos predecir, porque muchas veces los investigadores comenzamos con una tesis y terminamos con otros resultados. Eso va a depender de cómo se expanda el virus epidemiológicamente en el país, de cómo sea reconocido y de cómo llegue a nuestro laboratorio esas pruebas para nosotros poderla diagnosticar. En este momento tenemos muy pocos pacientes positivos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora. Un placer. Gracias a A ver cuando volvemos a hablar sobre patología. Okay. Bastante interesante. Señores, vamos a una pausa y enseguida regresamos.